Mira. Pero cuénteme, porque estoy muy sorprendido. ¿Cómo hicieron la previa? ¡Qué maravilla! Ah, no, salieron temas muy hermosos. Estábamos justo hablando de la energía de Escorpio. Ajá, la energía de Escorpión. ¿Y le grabaron? No, no la grabamos. Yo no ando con celular, así que no, ni sé cómo se graba un Zoom. Oh, bueno, qué bueno, me hubiera gustado mucho haberlo escuchado. Hola, Muriel. ¿Las dos estaban en la sesión? Ajá. Sí, Bueno, yes. háganos un resumen para que quede grabado. Ahora estoy grabando yo. Un resumen, bien. Medio que la idea al principio, cuando nos juntamos, fuera como ver cómo toda esta información que ya se estaba moviendo desde que iniciamos el diplomado, qué estaba sucediendo con nosotras con esa información, ¿no? ¿De qué forma la estábamos pudiendo plasmar o no? Cómo eso... Ay, se está cortando, ¿verdad? ¿O se escucha No, bien? adelante. Se te escucha. Entonces, compartimos cada una cómo estaba incorporando las informaciones que se están moviendo aquí en Lima. Entonces, cada una contó su experiencia desde cómo lo está tomando, básicamente. Ahí, dentro de esa experiencia, entonces, apareció luego el erotismo, apareció la energía escorpiana, aparecieron la cuestión de la sombra, del oscuro, de lo escondido, apareció el concepto de transformación, el concepto de sanación a través del ritual y a través de la danza. Apareció el concepto de seducción, de magnetismo, todo bastante relacionado con esa energía escorpionina mismo. ¿Y cómo es la energía escorpionina? Bueno, yo le decía a las chicas que tengo la luna en Escorpio, entonces amo la energía de escorpionina, y que la siento así como ese momento de estar sumergida en aguas lodosas, de estar ahí sumergida en el agua, en la tierra, y dejarme embarrar, dejarme estar ahí con ese olor a brito, a toda esa mierda, como revolver Carmen en la cara, y salió un poco el concepto de encontrar la seducción dentro de ese momento, ¿no? Porque después de ahí, como ese pimpollito de esa flor de loto, ¿no? Que renace y que es una pura belleza, hermosura. Entonces, como encontrar dentro de irnos a esas profundidades, y ahí salió el concepto de irnos hacia esa profundidad, y cómo encontrar el erotismo dentro de esa profundidad y esa seducción, sabiendo de que después va a venir esa flor del loto. Entonces, como esos pasos, ¿no? Como decir, estoy bien sumergida en esta tierra, en este lodo, y ahí voy encontrándome cuando estoy revolcada, me encuentro en ese poder de la seducción con el lodo para surgir en esa danza, ¿no? Ahora se me viene la palabra danza, ¿no? Pero ese momento de esa danza, de esa flor, que después es pura belleza. Y ahí está el concepto también de la enfermedad y de la cura, de la sanación, de la transformación, y bueno, todas estas palabras que también ahí expresó Muriel. Qué formidable elaboración. Coherente y con elementos que trascienden. Primero, les agradezco que hayan ustedes realizado el encuentro por su parte. Y segunda, para que quede grabado y las personas que no están con nosotras lo escuchen. Sí, hay un cambio de horario en México, 1 hora antes. Eso fue la cuestión. Hay otro asunto. Yo no veo noticias ya. Entonces, no me enteré. Antes, recuerdo, hace 26 años que inició esta práctica de cambiar los horarios. Antes modificábamos de forma manual el horario, entonces eras consciente de que el horario cambió porque lo tenías que atrasar o adelantar. Ahora, como los dispositivos celulares
lo hacen automáticamente desde hace tiempo, entonces ya no lo tomas en cuenta, ¿no? Rápidamente, cuando ustedes me dijeron, me puse a ver, porque había escuchado el rumor de que lo iban a derogar políticamente, de que lo iban a terminar. En efecto, lo van a terminar, pero al siguiente, es decir, el siguiente año ya no va a aplicar. Este fue el último cambio de horario y bueno, pues me agarró a caballo en la sesión. Pero lo que pasó me permite tener un punto focal para agregarlos a los que ustedes han trabajado. Es decir, yo no quiero romper con lo que vengan trabajando, más bien me quiero integrar a eso desde lo que yo estoy escuchando, ¿no? Como un pasajero que agarra un transporte al vuelo, a ver a dónde llegamos, ¿no? Entiendo que la profundidad en la que hablan es una profundidad interior. Pero, ¿dónde está? ¿Cómo sé que estoy en profundidad? ¿Dónde está ubicada esa profundidad? ¿En mis actos, en mi mente? ¿Es algo que detecto? Eso me lo pregunto, ¿no? Sí, Manuel. Yo creo que se manifiesta en los cuerpos, en todos, en el cuerpo mental, o sea, en los pensamientos, en el cuerpo físico, con sensaciones, en el cuerpo emocional, con ciertas emociones. Sí, y en esto que traías de la pregunta de si es algo que lo detecto, siento que a veces puede ser paulatinamente ese detectarlo, que un poco también lo hablábamos con Muriel, expresó como esto del término de la energía escorpiana que astrológicamente se está viviendo, como que la energía escorpiana te da como esa patadita para sumergirse en el inconsciente, ¿no? Entonces como que hay algo externo que te da esa patadita, pero que después vos te vas dando cuenta, ¿no? Como que capaz que no lo das, en algún momento no te das cuenta, pero después ya va como un despertar, o como un despertar de esa conciencia de ese sumergirse, no sé si me entiendo, como que puede ser que por el momento no te des cuenta, pero que después sí vayas dándote cuenta, y hay como una progresión de ese darse cuenta. Uh-huh. Entonces tenemos ya varias palabras que están relacionadas. El sumergirse, tú lo acabas de decir, es una buena palabra, sumergirse, entrar en una profundidad. Es una palabra que nos coloca corporalmente, nos sumergimos en una piscina o en el océano, lo comprendemos. También puede ser interiorizarse, ¿no? Hablamos de ello, es como bajar al interior. A veces percibimos como si tuviéramos un acceso, una escalera que desciende a nuestro interior, ¿no? Entonces, adentrarse, esa es otra palabra. Una palabra que ya habíamos dicho que está muy relacionada con la danza porque está en el origen etimológico griego de bailar, es abismarse. Literalmente caerse, precipitarse, lanzarse, despeñarse. Es una bajada abrupta, además sin resguardo, porque abismarte, ¿no? ¿Dónde vas a encontrar un asidero? No hay resguardo, es una caída libre hacia abajo. Me detengo en esta palabra porque está relacionada con el bailar. ¿A dónde me abismo? Sí, es difícil de comprender. La palabra es muy gráfica, ¿no? Me tiro en caída libre, pero ¿con qué me pongo en contacto? ¿Por qué me tiro? Repito, ¿no? Creo que para comprenderla debemos de tener en claro una situación corporal que todas y todos compartimos, que es que no vamos más abajo de lo que ya estamos porque hay el suelo, ¿no? Es decir, si hay un hoyo en el suelo, entonces bajamos más. Y si ese hoyo tiene un hoyo, bajamos más. Si no hubiera suelo, si no hubiera piso, bajaríamos hasta el centro de la Tierra o hasta algo que no conocemos quizá más allá del centro. Es decir, la gravedad nos tira hacia abajo. La gravedad es un elemento fundamental para la profundidad.
Tenemos sensación de profundidad porque existe la gravedad, ¿no? Existe una fuerza que nos asienta. Cuando andamos volátiles, necesitamos esa fuerza para que nos ponga en un eje, en una situación coherente con esa conciencia de la que hablaba Muriel, ¿no? Pero es una conciencia especial, no es la conciencia ordenada de una razón que busca clasificar. Desde que sabemos la historia del pensamiento, inició no por elaborar ideas, sino clasificaciones. Uno de los primeros ejercicios del pensar es comparar. Entonces, comparar establece un orden, ¿no? Haces grupos. Luego le llamamos taxonomías y otras cosas, pero vas parcelando el mundo, ¿no? Entonces, ya las cosas no van haciendo iguales, estableces comparaciones. Pero con la relación con la gravedad, pensamos que es una. No establecemos jerarquías de gravedad, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que no va a pasar, que de repente nos chupe la tierra. Entonces sabemos que la gravedad existe, pero no establecemos diversos estilos de gravedad. Pensamos que es una sola fuerza homogénea. Pero me pregunto, ¿la gravedad es homogénea realmente? ¿O tiene matices, texturas? Algunas cosas, cuando trajiste entonces nuevamente es un concepto que ya lo había hablado del abismarse en la danza. Me viene que abismarse tiene que ver con el soltar el control. Entonces, ¿qué control es este? Ok. Y ahí es donde vuelve algo que hablamos en la sesión del sábado, que es la cuestión de lo mental. Entonces, dentro de lo mental, una de sus fases, una de sus facetas, es esta que estabas expresando ahora, que es lo mental que ordena, organiza y compara. Que es un mental que está a disposición del control, que es el que, este man, que es el que habíamos hablado, que me ayuda a mantenerme vivo, básicamente, que ordena, compara y estructura la información para hacerme más fácil la supervivencia. Pero justamente lo hace desde un intento de control. Entonces parece que yo para abismarme tengo que abrir mount, no sé cómo se dice en español, que tengo que dejar ir este control, es este abismarme en eso. Y por otro lado, en relación a esto de las gravedades, dijiste, y estamos acostumbrados a saber que, bueno, que no me va a chupar la tierra. Y ahí me acordé en situaciones en las que sí me sentí chupada por fuerzas. Y eso fue como fuerte darme cuenta de que había experimentado tipos de gravedades, solo que no era una gravedad del tipo físico, era una gravedad que se manifiesta en otro, ¿y cómo hago? En otro canal, no sé cómo explicarlo. Pero me gustó esto y me di cuenta de que hay gravedades diferentes. Me pregunto si hay gravedades diferentes o es nuestro cuerpo que está diferente hacia estas gravedades. No sé por qué se me viene la palabra de la densidad y la sutileza, que por momentos si mi cuerpo es más sutil, va a ser como más, si en momentos estoy más sutil, como más volátil, y si estoy con energías más densas, como que soy más propensa a ser tragada por esa tierra. No sé por qué se me vino esta pregunta, ¿no? De la densidad y la sutileza dentro de la gravedad. Y si en realidad entonces es así, entonces sí hay matices de la gravedad, o son nuestros cuerpos, ¿no? La física, la gravedad en el estado del planeta en que vivimos es
Igual para los cuerpos en caída libre. Pero ahí está una cuestión. Nosotros no estamos en caída libre, ¿no? Nosotros tenemos una tensión principal que nos opone a la gravedad, ¿no? La columna vertebral. La columna vertebral erguida nos opone a la gravedad y crea una tensión. Esa es otra raíz de la palabra danza. Tans, tensión. Y a partir de esa tensión primordial entre la gravedad que nos jala y la columna que nos yergue, existen incontables posibilidades de relacionar la tensión. Realmente creo que son incontables. Si nos ponemos a ver cuántas asociaciones entre tensiones tenemos, pues no sé si podemos encontrar un límite. Seguiremos descubriendo, ¿verdad? Porque la arquitectura de nuestro cuerpo diversifica las tensiones. Son muy importantes las tensiones. De repente en la somática encontramos como un paradigma de la relajación que no es posible así, porque no podemos tener relajación absoluta, ¿no? Una especie de ataraxia, le llamaban los griegos, un estado de pura contemplación sin ningún relieve, sin ningún matiz. Pues eso no lo podemos experimentar, es imposible, porque respirar lo necesitamos y respirar es una tensión. El pálpito del corazón y los fluidos también, es decir, no tenemos acceso a un estado completamente relajado, ¿no? Podemos tener acceso a un equilibrio entre las tensiones que nos beneficien más que otras, a relaciones, por ejemplo, de crispación. Yo prefiero tener un equilibrio entre mis tensiones que tener una crispación. Creo que eso se acerca al relajamiento, ¿no? Pero entonces, yendo aquí, hemos encontrado elementos buenos para pensar, ¿no? Primero, que la danza es un territorio de gran enseñanza, de gran saber al respecto de cómo diversificar las tensiones. No hay un propósito, eso es muy importante. En otros trabajos, porque la danza es un trabajo también, pero en otros trabajos hay un propósito, un fin. Se hacen orientados a producir algo. En la danza no produces nada. No hay nada que produzcas en la danza más que a ti misma, si quieres. La danza, si algo produce, es producción de ti misma. Entonces, podemos corregir ahí un poco la expresión hacer danza. No hacemos danza. Me hago yo misma, me hago yo mismo en danza. Es una manera de hacerme y rehacerme. Es una manera de dejar de ser lo que soy para ser lo que soy, diría Nietzsche, ¿no? Dejar de ser lo que soy para ser lo que soy y volver a dejar de ser lo que soy para volver a ser lo que soy. Entonces es un continuo armarse y borramientos, ¿no? De Castañeda le llamaba esto perder la forma humana, pero esto viene de mucho antes que Castaneda, ¿no? Es decir, desdibujar los trazos esquemáticos que nos han dicho. Eso es, básicamente. Comprender que la realidad comienza por nuestro cuerpo, pero es una descripción. Nos han dicho que nuestro cuerpo funciona así y asado, ¿no? Pero si aceptamos lo que decíamos la sesión anterior, de que mi cuerpo termina donde termina mi imaginación y no tengo límites, y lo asociamos con esta verdad, si quieres que haya verdad, la verdad es de que podemos hacer un número muy grande, quizá imposible de comprender, de asociaciones entre las tensiones. Entonces podemos focalizar aquí las prácticas del erotismo como también un territorio en donde se juegan de manera muy profusa, es decir, con mucha profusión, con mucha multiplicación, las relaciones entre las tensiones. El abismarse en el erotismo es algo muy singular, muy especial, porque te abismas en el cuerpo del otro. Realmente, literalmente te precipitas en otro cuerpo.
El desdibujamiento de la forma humana ya no ocurre entre mí, conmigo mismo, sino ocurre deviniendo otro. Ahí está el concepto que elaboran Deleuze y Guattari del devenir. No es un estado en donde yo, Gustavo Emilio, quiero ser otra cosa, sino que yo, Gustavo Emilio, realmente puedo ser pájaro, puedo ser árbol, devengo camino, devengo agua. Esa es la propuesta, comprender que el yo es un ser siendo, que nos estamos haciendo en gerundio. Amagatsu Uchiho, el director de Sankayuko, ponía énfasis en esto y decía, después de todo, la danza es una relación, un diálogo con la gravedad. Eso es muy hermoso porque es muy fuerte. Pero la mayor parte de nosotros no dialoga con la gravedad. Existe la gravedad y ya, y nos oponemos a la gravedad, ¿no? No queremos caer. Entonces, no me pongas en situación de caída. Necesito estabilidad, ¿no? En todos los sentidos, moral, económico, político, ¿no? Una caída significa lo que yo llamo una crisis, ¿no? Todas las danzas tienen un énfasis en la caída. De uno de los primeros elementos que necesitas comprender para la danza es cómo caer, ¿no? Aunque no me explico, ya sé que hay danzas como el tango en que no vas a ir al suelo. No me refiero a ese tipo de caída, o sea, no me refiero a que la caída sea necesariamente ir al suelo, ¿no? Me refiero a que hay necesariamente una atención sobre la gravedad, ¿no? Es decir, en todas las danzas hay fuerzas que tienden hacia abajo, aunque el cuerpo no esté en situación de costalazo en el suelo, en forma horizontal, ¿no? Y se recupera. Este tipo de movimiento lo consideramos muy especialmente porque se repite no solamente en nuestro cuerpo, sino en todos los órdenes de la vida, y es algo que viene muy explícitamente en el software de Material for the Spine. Es algo que traza el ejercicio de la pequeña danza. Es una dinámica particular que es la del movimiento peristáltico. Esa es, ¿verdad? Todo lo que nos ocupa en el diálogo con la gravedad se va a dar por esta dinámica del movimiento peristáltico, ya sea en los árboles, en las estrellas, en la digestión, todo. No hay movimiento rectilíneo, esa es una ficción que nos ha ayudado a pensar mucho. Es un invento, pero en la base de la vida es lo que conocemos como dinámica principal, esencial, si lo quieres llamar así, es el movimiento peristáltico. Para hacer claridad, me gustaría que alguien de ustedes, las dos, me dijera cómo es el movimiento peristáltico, cómo es la peristalsis. Como la abarcación de todas las dimensiones. Uh-huh. Sí. Dimensiones en las que uno puede estar, digamos. Porque yo me imagino un movimiento peristático como que estoy acá, entonces como esto, ¿no? Como, no lo sé expresar con las palabras, pero sí con la mano, como así, como apertura se me hace ese movimiento. Uh-huh. Pues es un movimiento múltiple. Es el movimiento de la tripa, de los intestinos cuando hacen la digestión, ¿no? Comprimen y extienden. Retroceden y avanzan, ondulando. Eso es el movimiento de la serpiente. La tripa y la serpiente lo hacen muy evidentemente, pero está en todo realmente.
Las moléculas se mueven así, ¿no? La configuración del ADN tiene esa estructura. Se referían a las constelaciones, hablando de Escorpión, bueno, pero las constelaciones también tienen ese movimiento, las galaxias. ¿De qué nos sirve saber esto? Porque, bueno, me parece una pregunta importante, ¿no? Si sé que la dinámica de mi vida es la peristalsis, ¿qué sé cuando sé eso? O sea, ¿qué hago con esto? Porque parecería un dato que puede ser interesante, pero bueno, ¿y entonces qué? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo elaborar con esto, no? Pues algo, muchas cosas, y creo que son muy importantes. Una de ellas, y que tiene que ver con lo que pasó hoy con la sesión, es darte cuenta que el tiempo no es una línea. Lo modificamos, ¿no? El tiempo es absolutamente político. Está marcado por una estructura que determina que así es el tiempo y estas son, ¿no? Las horas en las que se deben hacer algo, en las que no. ¿No? Incluso en los monasterios, en comunidades muy pequeñas, los cainitas, los cenobitas, los monasterios del Monte Athos, eran grupos reducidos de personas, pero que tenían un régimen horario muy particular, ¿no? El régimen del trabajo religioso es muy determinante. Pero no hay un tiempo. Bueno, sí hay y no hay. Hay porque hay políticamente, no hay tiempo de pasado, presente y futuro. Pero no es una línea, es una línea política, pero no la vivimos realmente como eso. La forzamos mucho. Todo el tiempo estamos en una relación de una tensión muy especial con esta idea del tiempo lineal. En las esferas en las que nos importa hablar, que es el ritual, el erotismo, la danza, el tiempo lineal no sirve para ubicarnos en las prácticas, ¿no? Es un tiempo más cercano a las peristalsis, un tiempo rizomático, un tiempo esférico, un tiempo circular. Lo decíamos, donde lo que ya pasó puede volver a pasar. Lo puedo traer al presente. Trabajo con el pasado. Es una energía que está viva mientras yo la pueda utilizar, ¿no? No la desecho. Eso me parece importante para el trabajo de lo que llamamos hace unos minutos el perder la forma humana o el desdibujar esta idea estructurada de que únicamente somos como una vertical y nada más, ¿no? Esta idea de desdibujar los trazos lineales nos permite también trabajar con una potencia viva que está relacionada con lo que estoy hablando, que es la memoria, ¿no? O diría yo, varias memorias. Hay un trabajo técnico sobre las memorias. ¿Cómo recuerdan mis huesos? ¿Cómo recuerdan los músculos? ¿Cómo recuerdo una parte muy especial del cuerpo que está estrechamente relacionada con esto que estoy diciendo, que son las fascias, el tejido miofacial, ¿no? ¿Por qué digo que está estrechamente relacionada? Porque gracias a las fascias es que puedo tener esta inmensa multiplicidad de posibilidades de relacionar las tensiones, ¿no? Entonces, sí, Muriel, no, adelante. Hace rato cuando traías también esto de las tensiones, la multiplicidad de tensiones y la multiplicidad de relaciones de esas tensiones que parecía infinita, hay un concepto de cuerpo que me gusta, que es el vehículo, que está, y este vehículo tiene una infinidad de configuraciones posibles. Puedo configurar y reconfigurar y configurar millones de veces, tantas cuanto
tengo posibilidades de establecer relaciones de tensión. Entonces, como si fuese esas relaciones de tensión y todas ese infinito de posibilidades corporales son configuraciones, también variaciones que puedo generar en la elasticidad de mi cuerpo. Y así, eso que soy de Nietzsche, de dejar de ser soy, ser quien soy, es simplemente habitar diferentes configuraciones de mi ser. Que todos yo soy en realidad, solamente que voy a estar experimentando diferentes configuraciones posibles. Entonces, también eso es súper interesante en relación a las fascias, en relación a la memoria del cuerpo, cómo recuerdan mis huesos, cómo recuerda mi piel, cómo recuerdan mis fascias. Aparece ya un concepto que es el concepto de memoria celular, que tiene bastante desarrollo. Inclusive también hay una forma de terapia, que es la terapia cráneo-sacral, que trabaja justamente con la memoria de las fascias para generar modificaciones en estas configuraciones que me hacen transformarme literalmente. O sea, si yo tengo una configuración que me lleva a ciertos padrones sintomáticos, puedo cambiar esa modificación a través de entrar a ese panel de configuraciones donde puedo generar, trastocar las configuraciones y empezar a ver otra configuración de mi ser. Te agradezco mucho. Es buenísimo que hayas traído estas palabras acá, porque tenemos referentes precisos que sirven como horizontes para atender si quiero trabajar ahí. Sin duda, la terapia que acabas de mencionar, la cráneo-sacral, es fundamental, ¿no? Es decir, la relación de arquitectura, de tensiones que se establece entre el sacro y el cráneo. Toda la cuestión que trabaja Paxton de la espina. Ustedes habrán visto en la herramienta de Material for the Spine que se trabaja particularmente con la gravedad. Hay de hecho toda una producción para filmar los cuerpos en una superficie translúcida, me imagino que es un plexiglas o un cristal grueso, donde se pueden ver los asentamientos corporales. Trabaja con las caídas entonces o los depósitos del cuerpo en una superficie, en este caso translúcida, y trabaja con las rotaciones. Las rotaciones es un contacto directo con la peristalsis a gran escala. Digo a gran escala porque la peristalsis ocurre todo el tiempo en el cuerpo, pero en pequeñas escalas diferentes, ¿no? La peristalsis es, para no dejarlo de lado, un diálogo permanente con la gravedad, ¿no? Que hay una construcción, hay una arquitectura de tensiones diversas. Otra terapia que sería, o no sé si llamarla terapia, es que son campos de conocimiento que quizá rebasan con mucho la idea de terapia que tenemos. Feldenkrais e idioquinesis son las que me han servido más en particular para pensar esto. La idioquinesis trabaja, como ustedes saben, con el sistema óseo, que es un sistema al cual no podemos acceder manualmente, entonces tenemos que acceder de otra manera, y la propuesta de la idioquinesis es elaborar metáforas anatómicas para poder tener incidencia en eso. Es decir, utilizar la imaginación para poder tener una incidencia en los huesos. Que dicho sea de paso, no son un material sólido como muchos quizá pensamos, ¿no? Están llenos de matices y son recorridos por fluidos dentro de ellos. ¿Alguna otra visión de esto que estamos hablando? A mí se me venía la palabra de la recapitulación. Sí. De los pasos mágicos de Pineda. Que bueno, que cuando comenté algo todavía no llegué a ver ni nada, pero sí
de los temas con una amiga, hacer recapitulación, como que es esto de traer al pasado una situación del presente para capitularizarlo. Entonces siento que también está como en semejanza con esto, ¿no? No sé cómo dentro de otro tipo de terapia, no sé si usaría la de lo óseo, la de lo cráneo, pero sí hacia esto de ir hacia al pasado. No conozco mucho igual la recapitulación, pero bueno, se me vino esta palabra y lo compartí. Uf, qué palabra trajiste, qué maravilla. Qué maravilla. Es algo que me parece muy importante. Es una práctica, la recapitulación. La idea consiste en recuperar energía del pasado, no en revivirlo visualmente, porque ¿qué me sirve? Sino literalmente necesito energía y tengo un pasado que no se ha desechado, entonces absorbo la energía de ahí, la reintegro. Es una práctica, la mecánica puede ser muy precisa. Yo sugiero, en pocos pasos, ¿no?, establecerla de esta manera. Es una sugerencia, ya encontrarás tus variantes. A mí me ha servido de una manera muy fuerte. Primero tienes que anotar, no podemos obviar el anotar. Hay que anotar en un cuadernito, a mano, un pasaje que desees recordar. Deseo recordar mis 7 años. Sí, pero tienes que ser más preciso. Deseo recordar mis 7 años, ¿dónde? En la escuela, en la casa de mis padres, en la calle, ¿no? Tiene que ser así de preciso. No sirve grandes trozos, eso es importante. O sea, quiero recordar cuando era feliz. Bueno, no lo vas a encontrar, pues no, tienes que ubicarlo en escenarios precisos. Y aún el siguiente paso es anotar una cuestión aún más precisa. Ya sé que quiero recordar mis 7 años. Quiero recordarlos al interior de la casa de mis papás. Un paso más preciso ahí es que anotes la descripción de un objeto que haya en ese escenario, ¿no? Por ejemplo, las baldosas amarillas y rojas del piso de mi cuarto. O el jarrón que nunca tuvo flores, ¿no? O el mueble de madera en donde yo tenía un compartimento secreto. Eso. Ya llegamos a lo más preciso. Entonces vas a recordar primero ese objeto. Lo haces a través de una meditación que pone, como muchas meditaciones, foco en la respiración. La tradición que propuso Castanera era hacer una respiración giratoria de hombro a hombro, que le llamaba la respiración de barredora, ¿no?, como barriendo la energía de la escena. De el hombro derecho al hombro izquierdo. Durante varios años practicaba yo eso, inhalando cuando va uno hacia el hombro derecho, reteniendo cuando uno llega al centro y exhalando hacia el hombro izquierdo, reteniendo otra vez en el centro y así. Posteriormente descubrí que era muchísimo más accesible hacerlo como lo indicaba Paxton en La Pequeña Danza, haciendo la cabeza abajo para arriba. ¿Sí? Es decir, respirando como si dijeras sí. Inhalas cuando subes, exhalas cuando bajas. Es importante señalar que la inhalación es por la nariz y la exhalación es por la boca. Inhalas. Exhalas. Comienzas pensando en el objeto. Muy pronto te verás situada en ese escenario. Es decir, no vas a recordar, vas a ir a ese escenario. ¿Qué haces ahí? Respiras la energía, la incorporas y ves lo que pasa. No quieres cambiar nada, eres un testigo. Eso es. Efectos que van a pasar en eso es que vas a encontrarte con recuerdos que te sorprenden porque no los recordabas.
O sea, eran recuerdos, pero no los tenías presentes, ¿no? Entonces decía, ah, pero yo tenía esta ropa. Ah, pero había esta otra persona. Ah, pero había un teléfono color marfil cuando el tiempo que empiezas a encontrar detalles porque la claridad de la situación que se te presenta es muy fuerte. La ves sin interpretar, sin juzgar si fue bueno o mal. La ves y absorbe la energía. Tu trabajo es recuperar la energía de ese proceso. Esa es la práctica. Quizá haya ustedes hecho la práctica de otra manera. ¿Quieren agregar algo o modificar algo o comentar algo de la práctica? Yo encontré este ejercicio también se hace en la PNL, es un ejercicio de desprogramación también, y dentro del NL y de lo que es cómo se usa para la biodecodificación, es que se usa la recapitulación específicamente para ir a momentos de trauma, así entre comillas. Porque parece que esos momentos de trauma en el cual yo entro en contacto con el huir o paralizarme, es que se encapsula una cantidad de energía mayor. Como que claro, hay energía que fui dejando en este pasado no integrado, que va quedando ahí como estancada. Pero hay como vórtices energéticos más fuertes de los cuales puedo exprimir una cantidad de energía mucho mayor cuando la situación ultrasan mi umbral de aceptable o mi umbral de esto, mi umbral de dolor, mi umbral de estrés también. Entonces, hay situaciones específicas en el decorrer de mi vida que me llevaron a atravesar ese umbral. Ese recuerdo es mucho más grande que en un recuerdo que no tenga, que no haya traspasado mi umbral de estrés. Entonces, normalmente es como que dentro de la forma en la que yo la tomo a la recapitulación, el ir a esos lugares más específicos me permite traer una cantidad de energía mucho mayor. Y ahí también, cuando estábamos trabajando el concepto del ritmo, que fue algo que quedó resonando fuertemente en mí, me di cuenta que en estos momentos son los momentos de paso, mi umbral de lo puedo lidiar, hay una interrupción del ritmo. O sea, algo que era posible de ser integrado dentro del movimiento acompañado queda cortado. Por ejemplo, porque mi mamá no llegó, ponerle a la hora que tenía que llegar, algo que yo viví con mucho dolor. Entonces, esa interrupción del ritmo genera una encapsulación de la energía que está disponible para actuar, y eso queda encapsulado allá. Yo después sigo con mi vida, como que parece que no pasó nada, pero quedó una bola de energía, una bola de fuerza, una bola de presencia encapsulada en esa memoria. Entonces, a veces el ir a estos momentos me permite recuperar dosis de memoria y justamente generar una nueva configuración energética de mi cuerpo de hoy. Bien, Muriel. Qué bueno que lo dijiste. Mira, realmente no hay una interrupción del ritmo porque el ritmo permanece, pero hay un deterioro del ritmo, una corrupción del ritmo. El ritmo queda desorganizado y nos lastima eso. Todo lo que nos lastima en la vida tiene que ver con la corrupción del ritmo, ¿no? Se bloquea, se interrumpe, se colapsa, hay un colapso rítmico. Sigue el ritmo porque no cesa en nada en la vida, pero el ritmo está pervertido.
No nos hace bien ese ritmo. Todo lo que nos hace mal está relacionado con la corrupción rítmica. Incluso puede servir como definición. ¿Qué es la enfermedad? Una corrupción rítmica, ¿no? Hay corrupciones rítmicas pequeñas que se nos van administrando en dosis como un veneno que diariamente, ¿no? Y una práctica respecto de lo que tú dices, Muriel, es poner un cerco, un límite a lo que yo llamaría la voz en mi cabeza. También podríamos llamar las voces en mi cabeza. Esas corrupciones rítmicas ocurrieron. De hecho, a mí me pasó lo mismo que a ti, Muriel. Exactamente. Mi mamá no llegaba a recogerme al jardín de niños, ¿no? Lo cual me produjo un trauma, una somatización tremenda manifestada en el oído. Pero ¿qué pasa? ¿Puedo yo seguir alimentando toda mi vida ese colapso rítmico que ocurrió de los 5 a los 6 años? Yo lo puedo cultivar como cultivo una plantita. Y esa plantita se puede convertir en un árbol inmenso, un roble, ¿no? Porque es la voz en mi cabeza, las voces en mi cabeza las que lo están alimentando. Eso ya pasó, pero yo lo he cultivado. Necesito desarraigarlo, cortarlo, ¿no? Terminar con las voces en la cabeza fomentan muchas veces los colapsos, las corrupciones rítmicas. Sí, Gise, ¿tú ibas a decir algo? Que se me viene a veces no sos consciente de que lo alimentás, pero está. Como hay una herida del pasado, hay algo de tu niñez que de adulto te viene en el momento, ¿no? Yo lo pongo porque me pasó algo particularmente en específico con el tema de la piel. Tuve una enfermedad de psoriasis muy fuerte que encontré la base psicológica, lo que yo pensaba que era lo que la enfermedad me estaba mostrando, y fue tanto la profundidad que llegué que hubo una herida de abandono de mi papá, pero que yo no la cultivaba, ¿no? O sea, como que no sentía que me había abandonado mi padre, ¿no? Pero sí fue algo preciso que llegué a ese momento de decir, ah, mirá, sí, hubo una herida mía de abandono. Que esto lo vi porque, o sea, supuestamente en la piel fue todo un trabajo que hice yo de investigación, porque en esto de la psoriasis dicen que hay como una segunda separación, y que hubo una separación fuerte con mi pareja, y que ahí fue como que cuando brotó más la psoriasis. Entonces como que yo lo asumí con esto y digo, claro, como que una segunda separación me vino a un recuerdo de mi infancia de un abandono de mi padre que yo ni siquiera lo había, pensaba que no lo habría alimentado, pero que en sí después la piel me lo mostró. O sea, como que a veces soy inconscientemente, o ahora me viene la pregunta, ¿lo he alimentado todo este tiempo siendo inconscientemente? ¿O eso estaba ahí y después brotó? Muy buena pregunta. Creo que muchas veces el hablar de que lo hacemos inconscientemente es una coartada. Que sí somos conscientes de que lo hacemos, pero no queremos ser conscientes de que somos conscientes. Entonces, necesita uno un ejercicio como reactivo para darte cuenta que eres consciente y que lo has estado haciendo. Y es lo que el maestro Neville Goddard llama la dieta mental. Es decir, ponerse a dieta es parte de la práctica de que yo no vea noticias, es una dieta. Es decir, poner un freno a aquellos pensamientos que te hacen daño. No pensar nada que tenga que ver con algo lesivo para ti. Y detectar fuentes de producción de esos efectos nocivos y eliminarlos, como eliminas la ingestión de un alimento, ¿no? O sea, esta semana, 0 papas fritas y coca y pizza, 0 fuentes de las redes sociales, de las noticias,
no acepto llamadas de tal o cual persona, ¿no? Y sobre todo tener muy en cuenta que esas fuentes muchas veces no vienen de fuera de ti, sino que están en ti, ¿no? Y te encontrarás pensando, uy, otro día más, ¿no? Lo que debo, que me siento mal, no me estoy muy a gusto con mi cuerpo, ¿no? O no he resuelto eso, tengo tantas tareas. Nada de eso. Poner un ser. No pensar, hacer. Esa es la dieta mental. Quizá la expresé muy rudamente, pero esa es básicamente. Voy a pasar un audio del maestro Neville que se refiere a eso, en la dieta mental, básicamente. Entonces, eso nos hace darnos cuenta, Gise, de que si éramos, no solamente éramos conscientes, sino éramos partícipes. Solamente que ya discurría en nosotros como un hábito, la voz en la cabeza que iba alimentando eso. Les doy gracias por haberse encontrado y por haber estado conmigo también. Las sesiones próximas van a ocurrir entonces una hora más tarde por efectos de acomodarnos a este nuevo horario, ¿no? He notado por sus reacciones que a lo mejor no han bajado la herramienta de Material for the Spine o no la han podido investigar. No la pierdan, es importante. Ya verán Sí, ustedes cómo lo hagan. ¿Mm? a mí me pasaba que le decía a Muriel, yo vivo en un lugar en donde no tengo señal. O sea, no tengo señal, no me entran los datos, no me entra wifi. Entonces como que también eso, como que el tiempo me lo dispongo cuando estoy en la señal, en la ciudad. Y bueno, no me he dado todavía el tiempo para bajarlo, para encontrarme con esa aplicación, digamos. Me cuesta a veces mucho lo que es la tecnología. Eh, Eso es lo que les decía. Pero mira, ahorita que estás en ese café, que se ve que es un lugar agradable con un wifi bastante civilizado, bájatela, porque ya no no vas a necesitar wifi cuando tengas la herramienta instalada, ¿verdad? Ahora, si estás en el teléfono, obvio, no la vas a poder, no es para teléfonos. Necesitas llevar un ordenador. Bueno, voy a tener que venir con la computadora la próxima vez. Entonces, ahí Sí. está. Ay, lo que pregunta, ¿los sábados también entonces se modificaría el horario? ¿O solamente para los lunes se entra? Es una buena pregunta, sí. Es decir, la gente que está fuera de México tendría que esperarnos una horita más porque se modificará el horario. Es decir, sí, sería una hora más para la gente que está Listo. fuera de México, para ustedes. No, por mí mejor porque el sábado pasado me pasó de que hacía mucho calor acá en Catamarca, me sobreexigí salir de mi casa y al final fui a lo de mi amiga, en donde sí tenías, donde a ella sí le llega la señal de wifi, pero se le había caído. Entonces no pude entrar. Y fue como toda una frustración que decía, claro, yo me tenía que quedar al lado del río. Era algo como, el sábado hubo un calor sobrenatural acá, como en Catamarca siempre lo hay, y dije, claro, era por esto. Igual si se Mira, extiende un poquito más el horario me encanta porque lo voy a poder disfrutar más a las 6 de la tarde acá en Argentina, va a estar un poco más tranqui el calor catamarqueño. Y a las 10 de la mañana de los lunes me voy a poder despertar también para poder estar presente. Así que a mí buenísimo. me viene re bien el cambio horario. Bien, yo había dicho que no iba a subir otra vez la herramienta de Material for the Spine, pero pues ahora yo creo que me voy a tener que darme la tarea de hacerlo otra vez, porque si no la han bajado, pues sería la pérdida de una opción que es muy buena para pensar, porque es una opción extremadamente práctica, así que no la dejen perder esta vez, por favor. Vale, gracias compañeras. Bella semana. Bueno,
Muchas gracias. A ustedes. Feliz presente.